Hace miles de años, un profeta tuvo una visión que cambiaría la historia de la cristiandad. Las 7 iglesias del Apocalipsis experimenta y conoce el significado real de esta profecía. Prepárate para descubrir las verdades más profundas. Las 7 iglesias del Apocalipsis, un estudio de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Yo, sin querer robar más tiempo a la palabra y al tiempo de la enseñanza, para intentar hoy acabar el segundo mensaje, el cual finalizamos de conocer a la iglesia de Dios en Sardis. Y bueno, decirles que este es el mensaje número 11 de una serie de mensajes que se llama o se titula Mensaje a las Iglesias. Llevamos ya con hoy 11 semanas conociendo esta maravillosa serie, conociendo a las iglesias del Asia Menor. Y bueno, Israel lo presentaba mejor que lo hubiera podido presentar yo. Así que, simplemente haciendo un breve resumen de 1 minuto nada más, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la iglesia de Dios en Sardis. Y bueno, estuvimos hablando un poco sobre el marco histórico y hablemos cosas interesantes acerca de la historia de Sardis, y entre ellas pues saquemos a la luz sobre todo la seguridad que la iglesia, que la ciudad tenía en sí. O sea, la seguridad que había era impresionante. Ahora vamos a estar viendo más aún, vamos a estar viendo algunos detalles de la seguridad que había en esta ciudad. Y puede ser que, fíjense, puede ser que esta seguridad, hablábamos la semana pasada, haya afectado a la iglesia en su vida espiritual. No sé si es que al sentirse seguros exteriormente, ellos empezaron a sentirse seguros a un nivel espiritual y empezaron a entrar en una decadencia, que esta iglesia entró en un estado que el único que podía definir cómo es que era la iglesia fue Dios mismo. Y Dios la describe en el capítulo 3 y verso 1, tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, así la definía Dios a la iglesia, a su iglesia en Sardis. Estuvimos hablando y comparemos esta frase, tienes nombre de que vives y estás muerto. Hicimos una comparación con un fenómeno astronómico que es una realidad. Entonces, si nosotros en una noche estrellada levantamos la mirada y contemplamos el cielo estrellado, pues puede que veamos dos cosas. Puede que veamos una estrella, o también puede que estemos viendo el reflejo de lo que un día fue. Y el reflejo de lo que un día fue es la luz que desprende una estrella, viaja a través del espacio y tiempo, y cuando llega a nuestra órbita, donde nosotros podamos ver, quizás esa estrella ya haya desaparecido. Entonces, muchas de las estrellas que hay en el cielo no son estrellas, son el reflejo de lo que un día fueron. Y comparemos esto con la evidencia de que esa es la actitud o la realidad de muchos creyentes que acuden hoy a nuestras iglesias. Aparentemente los ves que son cristianos, pero son el reflejo de lo que un día fueron. Y ahí lo dejemos. No quiero continuar sin antes leer, claro, obviamente, capítulo 3 y verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, dice esto, y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque he hallado tus obras, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón,
y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Nos quedemos en el verso 1, acabemos. Y el verso 2 comienza con una frase que quizás para nosotros no nos dice mucho. Pero por eso es que yo quiero que conozcan el marco histórico, porque así entendemos en profundidad cada palabra. El verso 2 comienza, después de decirle, tienes nombre de que vives y estás muerto, Dios le ofrece una salida y le dice, sé vigilante. Entonces, esta frase, que aparentemente para nosotros no tenga mucha importancia, pero para Sardis, esta palabra tenía mucha importancia. Realmente se acordaban de la misma historia de la ciudad en la que vivía y residía la iglesia. ¿El por qué? Porque volviendo de nuevo al marco histórico de Sardis, el rey Creso fue el rey más poderoso, o el hombre más poderoso relacionado a esta ciudad fue Creso. Este rey se pensaba que los dioses le favorecían. De hecho, el creerse que los dioses le favorecían y de que le tenían protegido, y ahora veremos por qué, y le tenían recompensado, resulta que por el centro de la ciudad de Sardis pasaba un río, por el medio de la ciudad, y ese río lo había llenado de tesoros. Luego él enseñaba, porque mandaba a la gente que guardase tesoros en el río, para él luego enseñar de que los dioses le favorecían a él con riquezas. Y resulta que este rey se tenía la guerra declarada con Ciro el Grande. O sea, querían de alguna manera entrar en batalla con él y derrotarle. De modo que un día se cuentan la historia de Grecia, de que fue a consultar a unos sacerdotes en lo que en la mitología griega se llamaría o lo conocerían como el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos estaba situado en lo alto de una montaña, ciertos sacerdotes con sacerdotisas, y pensaban los griegos que eran los intermediarios entre los dioses y los hombres, de modo que les daban mensajes, sobre todo el dios Ares, que era el dios de la guerra, y iban a consultar y decían, reza o consulta a Ares, qué es lo que hacemos nosotros en la guerra, salimos, no salimos. Se cuenta una historia en cuanto a la mitología griega, de que fue el rey Creso a consultar a los sacerdotes en el oráculo de Delfos, y la respuesta fue una respuesta que él quiso oír: sal, enfréntate, porque tu vuelta será una victoria. Claro, esta palabra para ellos era como si hablaran los propios dioses. De modo que tomó el rey Creso a su ejército y se fue a enfrentar a Ciro. Obviamente el resultado de la batalla no es el resultado que los dioses, sus dioses que él había consultado, le habían pronosticado. No volvió en victoria, sino al contrario, Ciro el Grande y su ejército derrotaron al rey Creso, una derrota grande, y todo su ejército. Únicamente le quedaba a este rey ocultarse en un lugar, refugiarse para no morir. ¿Dónde se fue a refugiar? Se fue a refugiar en el lugar más seguro que él conocía. La ciudad de Sardis era el lugar donde él vivía y por lo tanto el lugar más seguro. Era un lugar tan seguro, la llamaban la ciudad inexpugnable, porque estaba rodeada no de un muro ni de dos, de 3 muros. Entonces, lo que rodeaba Sardis era 3 muros, por eso es que la llamaban la ciudad inexpugnable.
O sea, era tan segura Sardis que apenas había centinelas guardando la ciudadela. Apenas había centinelas que hacían la guardia, porque se sentían demasiado seguros. Pero el que le digan sé vigilante le era muy conocido a causa de las veces que Sardis había sido conquistada. O sea, Sardis alardeaba de que no necesitaba mucha vigilancia porque estaba demasiado protegida. Pero se cuenta una historia. Sardis fue conquistada 2 veces, en 2 ocasiones. Las 2 ocasiones fueron conquistadas por el mismo motivo. El motivo fue el siguiente. Uno de ellos fue porque uno de los guardianes que estaba, que hacía la guardia como un ciudadela, en uno de las guardias, él se quitó el yelmo, el casco, se le escurrió de las manos y cayó. Empezó a rodar de modo que salió el yelmo detrás, por fuera de los muros. El guardia que estaba en la ciudadela empezó a salir fuera de la ciudad y salió por un pasadizo secreto. Salió por ese pasadizo, tomó el casco, obviamente volvió a entrar por el mismo lugar. ¿Qué es lo que pasa? Que había 2 espías que estaban intentando encontrar un punto débil en la ciudad. Vieron, estos 2 espías eran de Ciro el Grande, y vieron a uno que había salido, había tomado un yelmo, un casco, y había volvido a entrar a la ciudad. Le siguieron los espías de Tiro, del rey Ciro, y así es como encontraron un punto débil para entrar en la ciudad. Volvieron los espías, se lo dijeron a su gobernante, a su rey, y fueron con el ejército, y Sardis fue conquistada por Ciro el Grande de esta manera, a causa de un descuido, creyendo que eran inexpugnables, que no se les podía conquistar. Ellos se relajaron, creyendo que dentro de 3 muros estarían seguros, pero el descuido fue la ruina para ellos. La segunda vez que fue conquistada fue algo similar. Alardeaban de tanta seguridad que no ponían a guardias en la ciudadela, encima de las murallas. Dejaron a un león en lo alto de las torres para que pasearan por ellas, para que cuando vieran los que venían a conquistarle dijeran un mensaje subliminal: no necesitamos hombres, nos basta con que veáis a un león caminar cómodamente, porque rodean 3 muros la ciudad y no podéis entrar. Siguiendo al león y a los movimientos que hacía, encontraron un punto débil y volvieron a entrar. Entonces, las 2 veces en la historia de Sardis que fue conquistada, ambas fueron conquistadas por este motivo, por el descuido. Pensando que nadie los iba a conquistar porque estaban demasiado seguros, por el descuido fueron conquistados. Entonces, cuando Dios le dice a Sardis sé vigilante, ellos saben muy bien de qué es lo que está hablando, porque la ciudad por 2 veces fue conquistada por no haber vigilado bien. Entonces, parece ser un poco, si analizamos la historia, que lo que ocurría exteriormente en la ciudad en sí, se estaba tomando parte de vida en la misma iglesia. Haciendo un paráfrasis para que me entiendan, la iglesia se estaba pareciendo mucho al mundo. O sea, lo que ocurría en la ciudad a nivel natural o carnal estaba ocurriendo en la iglesia a nivel espiritual. Habían tomado la forma del mundo y la habían metido en la iglesia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, la iglesia de Sardis no había aprendido a que lo del mundo no debería entrar dentro de la iglesia. Pero parece ser que lo que había ocurrido fuera era el mismo problema a nivel espiritual. Y claro, Sardis se pensaba a nivel espiritual que estaban tan seguros como la misma ciudad, que nunca jamás iban a ser conquistadas. Pero escuchen, para ir sacando aplicaciones, el cristiano es una persona,
Escuche bien y apunte eso en el corazón. El cristiano es una persona que no puede permitirse el lujo de descuidarse. El cristiano no puede permitirse el lujo de descuidarse. Pero lamentablemente muchos han caído en el descuido. Descuidarse también es sinónimo de no cuidarse. Y miren, escuchen qué 3 textos más interesantes he encontrado en el libro de Deuteronomio que podrían dar para un mensaje maravilloso. Pero miren, el descuido es sinónimo de no cuidarse. Miren lo que dice Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 12. Dice, cuídate de no olvidar que Jehová tu Dios te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Cuídate de no olvidarte de que Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Deuteronomio capítulo 12, verso 13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Entonces, el descuido es un sinónimo de no cuidarse. El cristiano no puede permitirse el lujo de descuidarse. Pero cuando un cristiano comienza a entrar en un descuido espiritual, estos 3 textos reflejan 3 principios increíbles. Número 1, hemos visto, cuídate de no olvidarte de dónde Dios te sacó. Y te sacó de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces, cuando un cristiano comienza a echar en el olvido la obra tan maravillosa que Dios ha hecho por él, el haber ido y rescatarle de una vida de pecado que nos tenía esclavizados, vivíamos bajo servidumbre porque obedecíamos a nuestras pasiones y deseos y éramos esclavos movidos por cualquier viento de doctrina y era el pecado quien nos tenía esclavos. Cuando nosotros nos olvidamos de que Él, Jesucristo en la cruz, nos libró de esa servidumbre, comenzamos a caer en un descuido. Cuídate mucho de no olvidarte de cumplir sus mandamientos hoy. ¿Cuándo es que un cristiano comienza a no ser vigilante, a caer en el descuido? Cuando dependiendo de su situación obedece a Dios o no le obedece. Bueno, si me van bien las cosas le obedezco, si me van mal ya no obedezco sus mandamientos. Pero era, cuídate de no olvidarte de cumplir hoy sus mandamientos. Entonces, el cumplir los mandamientos de Dios, la obediencia a Dios, no tiene que estar condicionada en la situación en la que vivo. Cuando un cristiano comienza a pensar que el obedecer a Dios depende de la situación en la que viva, comienza a ser una persona descuidada y no vigilante. Tercera aplicación. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Cuando lo que realmente deberíamos ofrecer a Dios, que es nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro hogar, nuestro ministerio, nuestro cometido, todo lo que tenemos, se lo deberíamos ofrecer a Dios cuando se lo ofrecemos al pecado, a este mundo, a la pérdida de tiempo. Cuando lo que deberíamos ofrecerle a Dios no se lo ofrecemos a Él, sino lo ofrecemos al mundo y al pecado. Empezamos a entrar en un descuido. Y esta palabra es para nosotros, sé vigilante. Y la realidad es que muchos que están en nuestras iglesias han caído en ese descuido. Muchos, pero no todos. No todos están en esa condición. Me encanta el verso 4. Quizá voy a saltarme algunas palabras. Pero me encanta el verso 4 porque liga muy bien en este mensaje y sobre todo con esta aplicación. Miren lo que dice el verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis
que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En el lugar donde muchos habían caído en el descuido espiritual, de tal modo que tenían el nombre de que vivían pero estaban muertos, en ese mismo lugar había un remanente que no habían manchado sus vestiduras, que sí fueron vigilantes, que no se habían descuidado, que andaban en la presencia de Dios en fidelidad. Pero miren cuántas personas, tienes unas pocas personas. En todas las iglesias, hablamos de la iglesia, es la iglesia a nivel universal, una, pero hablamos en tema de iglesias de membresía, en cada iglesia del mundo, localmente hablando, existe un remanente que siempre, la gran mayoría, ahí está la excepción, que es un grupo de personas muy pequeño. En todas las iglesias hay un remanente siempre fiel. Hay un remanente que ama a Dios por encima de todas las cosas. A mí me entristece ver a la gente ciega espiritualmente, que tienen, bíblicamente sería la frase, el diablo tiene cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz de la verdad, y dicen, ¿para qué vamos a ir a la iglesia si no hay nada en la iglesia? Esa es la frase de muchos impíos. Pero están ciegos espiritualmente. Porque si tuvieran una visión sana, verían que quizás es verdad que hay muchos, no todos los que bajan a la iglesia, puede que quizás sean cristianos, puede que muchos sean simpatizantes, puede que otros muchos sean religiosos. Pero sí es cierto que en cada iglesia hay un remanente que se mantiene. ¿Y qué vamos a hacer si en una iglesia hay muchos que quizás no son y unos pocos que sí son? ¿Qué hacemos? ¿Los echamos a la calle? No, de ningún modo. Entonces, en cada iglesia, también a nivel local, pues es una mezcla de trigo y cizaña. ¿Y qué dijo Dios? ¿Que arrancáramos la cizaña? De ninguna manera. Mateo capítulo 13, verso 29, Él les dijo, hablando, no arranquéis la cizaña, dice, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo también. Entonces, nuestro cometido no es hacer un juicio de valores y decir, mira, tú como no eres digno, márchate de la iglesia. No. O sea, nuestro cometido no es ese. ¿El por qué? El por qué Dios no nos ha dejado como trabajo el arrancar la cizaña. Bueno, por la sencilla razón de que cuando dice, no vaya a ser que arrancar la cizaña os llevéis el trigo. Puede que haya gente, mira, hay gente en las iglesias que se merece muchas veces decirle, deberías cambiar de actitud, pero como no quieres cambiar de actitud, deberías tomarte un tiempo de reflexión. Pero es que resulta que hay muchos de su familia que sí son trigo. Y puede que sean arrastrados con ellos. Entonces, para Dios no traer esa confusión, dice, no os preocupéis, yo me encargaré luego de separarlo. Entonces, nuestro cometido no es hacer un juicio de valores, quién vale y quién no vale. O sea, nosotros vamos a vivir de una vida de tal manera que no nos descuidemos, pero que sepan que siempre hay un remanente pequeño. Y escuchen, a Dios le basta un remanente pequeño para formar una revolución a nivel espiritual. ¿Saben ustedes que Sodoma y Gomorra no fue destruida porque había muchos pecadores? La realidad es que Sodoma y Gomorra no fue destruida porque había muchos pecadores. Dice Génesis capítulo 18, verso 32, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallara allí 10. Le dice a Abraham, Señor, ¿y si hallo 10 en Sodoma y Gomorra? Y le contesta al Señor, pues por amor a los 10 no la destruyo. Entonces llegamos a la conclusión entonces de que Sodoma y Gomorra no fue destruida porque había muchos pecadores. Sodoma y Gomorra fue destruida porque no por falta de justos. Porque si hubiera habido 10, no la hubiera destruido. ¿Te das cuenta?
Entonces, hay un momento en el que Dios tolera muchas cosas, porque hay un remanente. Si no hubieras dejado un remanente, dice en el libro de Isaías, como Sodoma seríamos semejantes a Gomorra. Dios siempre tiene un remanente fiel que usará, porque no se descuida, porque andan dignos, porque son fieles. Por eso es que el verso 5 dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Me encanta la frase que comienza: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Miren, para que vean que Dios siempre tendrá un remanente, pero aún dentro de que Dios tiene ese remanente, la relación con Dios es personal e íntima. Entonces, me encanta la idea de saber que Dios no determina mi victoria por el conjunto que componen ciertas actitudes. Me explico de otra manera. Mi victoria no radica en que si todos de la iglesia en un conjunto, a causa de su comportamiento, Dios suma el comportamiento de todos y dice: bueno, habéis dado el resultado favorable, sois salvos. Dios no hace esas cosas. O sea, Dios no determina la victoria personal juzgando el comportamiento de un grupo. Es verdad que Dios tiene un remanente, pero a nivel personal la victoria es particular, porque no dice: si entre los pocos vencéis, entonces sois salvos. Dice: al que venciere. ¿Te das cuenta? Entonces, sería: si tú vences, tú serás vestido. Por eso es que he dicho que aparte de que Dios tenga un remanente, la relación con Dios es íntima y personal. Cuando entendemos eso, entonces nos cuidamos de no entrar en un descuido espiritual, porque sé que mi relación con Dios no depende del comportamiento de muchos, sino de mi propio comportamiento. Mi relación con Dios es personal. Y me encanta la frase: al que venciere, haciéndolo Dios personal e íntimo. Pero aquí la palabra vencer, al que venciere será vestidos, ahí no implica vencer al diablo. Porque el cristiano no puede vencer al diablo, por la sencilla razón de que el diablo ya está vencido. Entonces, el diablo es un derrotado. Cristo le derrotó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hoy el diablo frente a nosotros es un derrotado. Dios nos lo ha puesto bajo la planta de nuestro pie. Nosotros, Dios nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos podrá dañar. Y la Biblia dice las puertas del Hades, y aquí aparece por primera vez la palabra iglesia en la boca de Jesús. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No es que los demonios me persiguen a mí, es que yo hago huir a los demonios. Porque Él es un derrotado, porque ha sido derrotado en la cruz del Calvario, y yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí al que venciere, la palabra ahí vencer, para ser vestido, ¿a qué se está refiriendo ese texto o esa frase? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice al que venciere será vestido? O sea, ¿qué tengo que vencer para yo ser vestido? Miren, para entender esa frase, el contexto está en unas palabras del verso anterior. El verso anterior es el verso 4. Miren: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, y miren el motivo y el por qué andarán. Dice: porque son dignas.
Entonces, la frase, el contexto de al que venciere, el contexto para entender es esta palabra, porque son dignas. Y ahora, haciendo un paráfrasis del texto para que lo entendamos, podríamos parafrasearlo y saldría estas palabras. El que camina fielmente sobre la victoria que Cristo realizó en la cruz, será vestido de vestiduras blancas. ¿Te das cuenta? Porque al que venciere, yo no voy a hacer una obra, fíjense, yo no voy a hacer una obra más grande que la que Cristo hizo. Por lo tanto, por eso la Biblia dice, mas vosotros sois salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es vuestro, es un don de Dios. La salvación es gratuita, bueno, gratuita en el sentido, gratuita para nosotros, cuidado. Porque fue un alto precio el que fue pagado, que fue en la cruz del Calvario, la muerte del Hijo de Dios. Pero a nosotros es un don de Dios, es un regalo, porque no hay una obra que podamos hacer para merecernos la salvación, porque es por gracia. Ahora, las obras es el resultado de una salvación, pero aún así, fíjense, si nosotros caminamos en fidelidad sobre la victoria de la cruz, a esa palabra es al que venciere, será vestido. Entonces, cuando hablamos de al que venciere, es que el cristiano, el hijo y la hija de Dios, como tiene que andar para ser vestido, es decir, para hallar la salvación, tiene que andar fielmente sobre la victoria de la cruz. Y ahí se aplica al que venciere serán vestidos de vestiduras blancas. Y cuando nosotros estemos en ese momento de ser vestidos de vestiduras blancas, y atención, hay una pregunta interesante. ¿Quién es vestido de vestiduras blancas? ¿Por qué motivo? ¿Quién? ¿Quién y qué motivo? Bueno, ¿quién se viste de esa manera? Sino una novia digna, que está a punto de contraer un compromiso porque se guardó en dignidad. Entonces, la iglesia no es la esposa. La iglesia es una novia que se está guardando digna en fidelidad y en pureza para su Señor. En ese estado es cuando Dios nos promete: no borraré tu nombre del libro de la vida. Entonces llegará un momento en que nos olvidemos de las batallas diarias. Llegará un momento en el que nos tendremos que olvidar de ser vigilantes. ¿Y cuándo es ese día? Ese día es cuando estemos en el cielo. Porque mientras estemos en esta tierra hay una lucha diaria desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por eso es que he dicho, no nos podemos permitir el lujo de descuidarnos. Porque a nada que nos descuidamos, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tranquilos, que llegará un día en el que Él no borre nuestro nombre del libro de la vida y podamos descansar en un descanso pleno, en plenitud. ¿Y cuándo será eso posible? Termina el verso 5, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Saben ustedes que esto es una promesa? Al que venciere, yo le voy a confesar su nombre a mi Padre y delante de sus ángeles también lo voy a confesar. Vaya promesa más hermosa. Pero ¿sabes que esta promesa se da cumplimiento y se hace realidad en su persona cuando usted satisface la condición de esa promesa? ¿Y cuál es la condición para satisfacer, para que se cumpla esa promesa? Mateo capítulo 10, verso 32. Dice: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Miren, nos encantan las promesas, pero las promesas están condicionadas. Si escribiéramos un libro, las 100 promesas de la Biblia, tendríamos que escribir otro libro, las 100 condiciones de esas promesas.
una promesa. Dios estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa, pero está condicionada. Porque si tú te alejas de Dios y te apartas de Dios, Dios no va a estar contigo. ¿Te das cuenta? Entonces nos encanta recibir las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, apropiarnos de todas ellas. Pero ¿y la responsabilidad de una vida cristiana? Es como Esaú. Esaú, cuando se enteró que Jacob había sido bendecido por la bendición de la primogenitura, juró matarlo. Entró en una angustia: lo voy a matar a mi hermano, no lo perdonaré. Pero vamos a ver, Esaú, tú no lo has vendido la primogenitura porque dice la Biblia, de esta manera la menosprecio. Pero si tú menospreciabas la bendición de la primogenitura, o sea, tú menospreciabas la primogenitura, ¿por qué ahora te enfadas por no tener la bendición que conlleva? Claro, porque a él le gustaba mucho la promesa. A él le gustaba mucho la bendición, quería la bendición, pero no la responsabilidad de ser el primogénito. Por eso es que hay muchos y muchas que quieren apropiarse de las bendiciones, pero quieren olvidarse de la responsabilidad. Y para no entrar en el error de Sardis y no entrar en un descuido, y que Dios no nos diga, oye, sé vigilante, no entremos en ese descuido. No solamente esperemos la bendición, sino que seamos responsables. Es muy seguro que este hubiera sido uno de los motivos por cual Sardis cayó en un descuido espiritual, por haber avergonzado de su fe. Dice la Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Puede, oigan, que haya sido uno de los motivos por el cual Sardis entró en un nivel espiritual de descuido, porque tenían vergüenza de confesar su fe públicamente. Pero no puede terminar mejor. Y terminamos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, oiga. Cuando cierra Dios el mensaje a Sardis, nos vuelve a recordar otra gran verdad que ya hemos estado recordando. El que tiene oídos. Es la misma frase que comienza en el verso 5. El que venciere. El verso 6 dice, el que tiene oídos. Es decir, nos recuerda, por último, Sardis, mi relación es personal e íntima. Puede que muchos puede que muchos que hayan en su congregación hayan entrado en un descuido espiritual. Pon un porcentaje. Un 90% están todos descuidados. Dice uno, bueno, siempre Dios tendrá un 10%. Pero aún así, la relación con Dios es íntima y personal. El que tiene oídos, oiga. La relación con Dios es personal e íntima. No permitas el lujo de descuidarte. Somos agentes morales, responsables de nuestros actos. Creo que en estos dos mensajes hemos conocido algunas cosas interesantes de la iglesia de Sardis. Y finalizamos la iglesia de Sardis para que en los próximos mensajes podamos seguir conociendo, y esta vez empezaremos a conocer la iglesia de Dios en Filadelfia. Os va a encantar. Nos quedan ya 2 iglesias para terminar esta serie. Espero haber sido claro, espero haber bendecido, y Señor, te doy gracias por haberme permitido ser útil hoy, una vez más. Gracias porque nada puede dar el hombre si no le es dado del cielo. Señor, que todo lo que tenías reservado en la eternidad de tu amor haya tomado lugar en todos aquellos que escuchen este mensaje. Te doy gracias
Ayúdanos a no descuidarnos, a estar vigilantes siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.